Bien, iniciamos con una palabra de oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia que se renuevan todos los días para con tus hijos, nacidos del agua y del Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado a ser parte de tu iglesia, Señor, esa iglesia que se reúne en torno a la palabra y a los sacramentos. Te pedimos que ahora nos ayudes, Señor, a comprender más y más acerca de estas señales visibles que tú nos has dejado a cada uno de nosotros para ver a tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, el último, la última semana del año litúrgico estuvimos viendo la última marca de la iglesia, o la última marca en ese momento que nos habla Lutero en su escrito de los concilios y la iglesia, que era la confesión y absolución. Y hoy vamos a estar viendo, como pueden ver en pantalla y como pueden ver en esa foto, vamos a estar viendo la quinta marca de la iglesia y lo que Lutero dice, cómo se puede reconocer a la verdadera iglesia de Cristo, porque ella ordena pastores. Entonces, aquí pueden ver la imagen de la ordenación de nuestro estimado y querido pastor Felipe, allá en 2019. Entonces, bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio para este día, haciendo un pequeño repaso. Entonces hemos visto las 4 primeras marcas de la iglesia ya, y estas marcas Lutero las va a llamar las marcas sacramentales. Tenemos la primera marca, que fue la palabra de Dios; la segunda marca, el santo bautismo; la tercera marca, la santa cena; y la cuarta marca fue la confesión y absolución, la santa absolución. Entonces, por ejemplo, hemos visto ya este cuadro bastante famoso entre nosotros como luteranos, en donde vemos y podemos ver estas 4 primeras marcas: la palabra de Dios. Cristo mismo es aquel que por medio de su palabra sostiene a su iglesia, que se reúne en torno a lo que es la palabra y a los sacramentos, al sacramento del bautismo, el sacramento de la Santa Cena. Y nuestras confesiones van a hablar y van a decir que podemos llamar a la absolución un sacramento, porque tenemos gracia y perdón de Dios en la confesión y absolución. Entonces, vamos a adentrarnos ya a lo que es este escrito de Lutero y lo que dice él en quinto lugar sobre las marcas de la iglesia. Y Lutero va a decir: en quinto lugar, reconocemos exteriormente a la iglesia porque ordena o llama a quienes deben cumplir una función, o porque tienen cargos que cubrir. Pues es preciso tener obispos, párrocos o predicadores que confieran, administren o ejerzan en las 4 cosas o medios de gracia arriba mencionados. Ya lo hemos estado hablando: palabra, bautismo, santa cena y la confesión y absolución. Y esto lo van a hacer en público y en particular por causa y en nombre de la iglesia, pero más aún por la institución de Cristo. Entonces, desarrollando algunas cosas aquí de lo que dice Lutero, de su introducción a esta quinta marca, él va a decir que reconocemos a la iglesia porque ya ordena y llama a quienes deben cumplir una función en específico. Y esta función en específico es la de ser administradores de los misterios de Cristo. Eh, y es administrar y ejercer los 4 medios de gracias que ya hemos estado hablando. Y cuando dice en público, estamos hablando en público en la iglesia y por causa del llamado que ha hecho la iglesia. Y en particular, vamos a ver que uno de esos medios de gracia se hace de forma particular, y ese sacramento o medio de gracia que se hace de forma particular es la confesión y absolución, cuando se quiere hacer una confesión privada. Ahora, nuestras confesiones
y el mismo Lutero y la misma iglesia va a hablar y va a decir de los abusos que se tenían en cuanto a esta cuestión de particular o privada, por ejemplo, con el bautismo y con la Santa Cena. Entonces se hacían misas privadas, misas particulares, y no debe ser así, porque todo esto ha sido establecido para el buen orden de la iglesia y para hacerlo de forma pública. Y eso es lo que como iglesia nosotros hacemos. Y como administradores de los misterios de Cristo, nosotros también hacemos y ejercemos esto de manera pública y de manera particular. Ejercemos lo que es la confesión cuando es una confesión privada. Cuando ustedes se acercan a, por ejemplo, a mí como pastor y me dicen, pastor, quiero confesarme privadamente. Entonces ahí se ejerce este medio de gracia de forma particular. Y se hace en nombre de la iglesia, que la iglesia es la que llama al pastor, pero más aún porque es la institución de Cristo. Cristo, Dios, también, vamos a decir así, nos llama, pero mediados por la iglesia. No es un llamado directo, y vamos a ver eso dentro de un rato, no es un llamado directo de Dios, como sucedió con los profetas y con los apóstoles, sino es un llamado mediado o indirecto por medio ahora de la Santa Iglesia de Cristo. Entonces, el día de hoy no vamos a estar teniendo una pausa catequética, pero sí vamos a estar hablando un poquito lo que, por ejemplo, en nuestra dogmática o nuestras dogmáticas hablan acerca del sagrado o el santo ministerio cristiano. Entonces, ¿qué entiende la iglesia por el término ministerio? Va a expresar Miller, el autor de Juan Theodor Müller, este doctor en teología, va a expresar en su dogmática de doctrina cristiana, en un sentido general, la palabra ministerio denota todo modo de promulgar el evangelio o de administrar los medios de gracia. En abstracto, esto es separado de las personas que lo administran, y en concreto es depositada a los pastores debidamente llamados y ordenados. En el sentido concreto, se presupone la existencia de iglesias locales. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí Miller? En un sentido general, el ministerio está hablando acerca del ministerio de la palabra, el ministerio del evangelio. Y este ministerio del evangelio es promulgar las buenas nuevas de salvación. Pero en concreto, vamos a estar hablando y se va a estar depositando en la persona de los pastores debidamente llamados y ordenados para cumplir esta función en público. Nos dicen los artículos de Mascalda, donde quiera que exista la iglesia, allí existe la autoridad de administrar el evangelio. Por lo tanto, es necesario que la iglesia retenga la autoridad de llamar, elegir y ordenar ministros. Entonces, nuevamente, es la iglesia la que llama y ordena y elige a sus ministros. No soy yo, por ejemplo, que un día me levanté en mi cuarto allá en Caracas y dije, ok, hoy soy pastor y hoy voy a buscar una iglesia para ser pastor. No, no funciona así. Y vamos a ver dentro de un ratito cómo funciona todo esto de lo que se llama el rito de la vocación. Pero es la iglesia la que llama, la que elige y la que ordena a sus ministros para que sean ellos los que, vamos a decir así, administren este oficio de las llaves. Si bien cuando habíamos hablado acerca del oficio de las llaves, sabemos que el oficio de las llaves, Dios lo ha legado a su iglesia. La iglesia, por su parte, llama a hombres preparados para que puedan administrar vamos a decir así, para que puedan administrar las llaves de forma pública y particular, también va a decir Lutero. Entonces, el ministerio cristiano, cuando estamos hablando aquí acerca del ministerio cristiano, estamos hablando acerca del oficio pastoral. El ministerio cristiano o el oficio pastoral es una institución divina. Lutero va a decir en su escrito, más aún por la institución de Cristo. O sea, Cristo fue el que instituyó el sagrado ministerio, que es
su ministerio. Al final, el ministerio pastoral es el ministerio de Cristo mismo. Nosotros estamos por autoridad y por el mandato de nuestro Señor Jesucristo. La apología, en su artículo 13, que habla acerca del uso y el número de los sacramentos, va a decir que el ministerio de la palabra tiene mandato de Dios y gloriosas promesas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué promesas trae el ministerio cristiano? Bueno, la apología sigue desarrollando vamos a decir, este concepto y dice que, por ejemplo, en Romanos 1:16, el apóstol San Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Entonces, parte del ministerio pastoral es la proclamación del evangelio para salvación de todos los que creen. Asimismo, el profeta Isaías va a decir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces, es la palabra de Dios mismo por boca de sus pastores, por boca de sus siervos, que obran esta fe. Es la palabra de Dios que obra la fe donde y cuando le place en aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y este teólogo, Gerhard, este gran teólogo luterano, va a decir, el ministerio de la iglesia es un oficio público y sagrado ordenado por Dios. Entonces, cuando se habla de un oficio público, no se habla solamente por la razón del lugar en el que se ejerce de forma pública, sino porque se hace vamos a decir así, en el nombre o por la autoridad de la congregación que ha llamado a ese pastor a ejercer esto públicamente. Entonces, yo no puedo ejercer las llaves privadamente con ciertas personas o con aquellas personas también que no son parte de nuestra congregación o parte de nuestra iglesia. Porque no hay ahí una congregación, no hay ahí autoridad para ejercer este oficio de las llaves. Ahora, por ejemplo, aquí en la Iglesia Luterana Española, de la cual yo recibí un llamado para servir como misionero y fui instalado para ser pastor misionero de esta iglesia, entonces yo puedo viajar a las diversas partes de España y bajo la autoridad de la Iglesia Luterana Española puedo ejercer este oficio público en las diversas regiones, en Logroño, en Galicia, en Bilbao, en Barcelona, etcétera, etcétera. Este mismo Miller va a hablar en su doctrina y va a estar diciendo, y va a estar explicando por qué es una institución divina y nos los va a estar poniendo con versículos bíblicos, avalado por las Sagradas Escrituras. Y él va a decir que es una institución divina porque lo comprueba la práctica apostólica. Por ejemplo, en Hechos 14:23, los apóstoles están diciendo y constituyeron ancianos, presbíteros, aquí tenemos la palabra en griego, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el que habían creído. En el mismo Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 20, se nos va a decir que enviaron pues de Mileto a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros tes eclesías. Entonces, la palabra ancianos, como se usa en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, es presbíteros y son pastores llamados por la iglesia. Y el mismo apóstol San Pablo, Tito, está hablando en esta carta pastoral, acerca de que se establezcan ancianos, presbíteros en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, la palabra ancianos en el Nuevo Testamento no se refiere a una persona viejita, o no se refiere a una persona que tenga mucho tiempo dentro de la iglesia. Se refiere a pastores que han sido llamados y consagrados. Entonces, ha evolucionado un poco la palabra, vamos a decir así, ancianos,
dentro de nuestra iglesia, pero el término original, el término griego, el término en el cual escribe tanto Lucas como Pablo es presbíteros, pastores. Otra cosa que comprueba la institución divina del ministerio es la descripción de las cualidades y funciones de cada ministro en las cartas pastorales. Entonces, por ejemplo, tenemos la famosa carta pastoral del apóstol San Pablo a Timoteo, y en su capítulo 3, él va a estar hablando acerca y va a decir qué palabra fiel es esta si alguno anhela obispado. La palabra en griego es episcopos, buena obra desea. Entonces, la palabra aquí, el obispo, es episcopos, también se está refiriendo a pastores. No hay diferencia en el Nuevo Testamento entre el episcopo y el presbítero. Está hablando acerca de pastores y está diciendo que el pastor tiene que ser apto para enseñar, ¿ok? Va a dar otras razones más de lo que es necesario para ser pastor, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y también, por ejemplo, el mismo Pablo va a decirle a Tito, tiene que ser un retenedor de la palabra, que la enseñe, que exhorte con sanas enseñanzas y que y tiene que convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Entonces es por eso y es necesario que los pastores, va a decir el mismo apóstol San Pablo, no sean neófitos, no sean personas que no conozcan la palabra de Dios ni conozcan la doctrina. Por eso es que aquellos que anhelan obispado necesitan prepararse, necesitan ir al seminario, necesitan leer la palabra de Dios, necesitan leer, por ejemplo, doctrina luterana, si quieren ser pastores luteranos, para poder instruir al pueblo en las verdades del Señor. Otra de las cosas que comprueban la institución divina del sagrado ministerio pastoral es la distinción que hacen las escrituras entre ancianos, episcopos y los demás creyentes. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 le va a hablar a la iglesia de Corintios y le va a decir, bueno, Dios ha establecido esto, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que hablan en lengua. Y va a decir, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros. Y en ese mismo capítulo él va a estar hablando acerca de que la iglesia es formada por múltiples de personas que son importantes. Y él va a decir, no todo el mundo puede ser cabeza en el cuerpo, no todo el mundo puede ser ojos en el cuerpo, no todo el mundo puede ser dedos en el cuerpo. No, cada uno de los dedos está puesto ahí por algo en particular. Él va a hablar acerca y va a tener esta ilustración del cuerpo con los dones que Dios ha dado a cada una de las personas para participar y ser parte de la iglesia. Entonces, no todos han sido llamados para ser pastores, no todos han sido llamados para ser diáconos o diaconisas, pero han sido llamados para ser real sacerdocio, para poder, vamos a decir así, con sus dones y con su vocación, y en medio de su vocación poder también proclamar lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, aquí también nosotros vemos cómo sí, en una época Dios llamó apóstoles, Dios llamó profetas, hoy está llamando a sus administradores, a los administradores de los misterios de Cristo mismo para dirigir, para ser, vamos a decir así, la cabeza es Cristo, y nosotros estamos supeditados, nosotros somos siervos de Cristo, pero estamos ahí para dirigir, para guiar a las ovejas de nuestro Señor, a esos verdes pastos que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Y por último, lo que dice la doctrina o la dogmática de Miller,
lo que comprueba que el ministerio cristiano es una institución divina, es el honor y la dignidad que la palabra de Dios le atribuye a todos los que enseñan su palabra. Entonces, por ejemplo, el autor a los Hebreos va a decir: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El mismo apóstol Pablo va a decir: tengan a los hombres, aquí está hablando acerca de los pastores, por servidores y administradores de los misterios de Cristo. Entonces, hay gente que hoy en día, y esto se ha visto en realidad desde la iglesia primitiva, pero hoy en día hay gente que cree que no es necesario un pastor, que no es necesario que haya alguien como la cabeza que guíe a la iglesia. No, cualquier persona puede predicar, cualquier persona puede orar. Y esto es parte, por ejemplo, del postulado del pietismo, que hacía énfasis en el real sacerdocio. Y si bien nosotros como luteranos no descartamos el real sacerdocio, sino que más bien lo tenemos en alta estima, el real sacerdocio es que todos hemos sido llamados para ser sacerdotes por causa de Cristo, pero en medio de nuestras vocaciones. Como hemos estado hablando, Dios no llamó a todos a ser pastores. Dios nos llamó a todos a ser diáconos, diaconisas, pero nos ha llamado a todos a ser cristianos. Y en medio de nuestras vocaciones de madres o padres, vocaciones de abuelos o abuelas, vocaciones de trabajadores, Dios nos ha puesto en ese lugar específico para que nosotros, vamos a decir así, mostremos con nuestra conducta, con nuestra palabra, con nuestro hacer, lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Pero públicamente, Dios ha llamado y ha apartado a sus administradores para poder, vamos a decir así, guiar a la iglesia. Entonces, me acuerdo de un profesor que él decía que aquellas personas que piensan de esta forma, de que no necesitamos un pastor y nos podemos reunir, y ahí salen estas famosas células de oración en donde, bueno, vamos a agarrar un versículo bíblico y vamos a discutir entre nosotros, son gente que está compartiendo su ignorancia. Y no es porque el laico, no es porque el real sacerdocio no sepa de la palabra de Dios. Es que hay gente que en realidad a veces no entiende lo que el texto, lo que Dios nos está diciendo en la palabra, en su palabra, y entonces empiezan a decir cualquier cosa que al final lo que crea es un problema para la fe y la conciencia de las demás personas. Entonces es por eso que los pastores o aquellas personas, los diáconos o las diaconisas que están estudiando la palabra de Dios, dedican tiempo para esto, dedican tiempo a ver cómo los padres de la iglesia han interpretado este texto, cómo nuestros padres de la Reforma han interpretado este otro texto, cómo otros teólogos, en nuestro caso luteranos, han interpretado ciertas cosas, y uno luego, por lo que el Espíritu Santo también hace en uno habla y enseña a la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ver un poquito, ya esto vamos a decir así, era un repaso de lo que nuestra dogmática enseña sobre el ministerio pastoral. Vamos a ver un poco lo que dice Lutero en cuanto al oficio pastoral en su escrito de los concilios y la iglesia. Lutero va a hacer esta contraposición con la Confesión de Augsburgo, y en la Confesión de Augsburgo, en su artículo 14, se nos dice: nadie puede enseñar públicamente en la iglesia o administrar los sacramentos si no ha sido llamado según las reglas vigentes. La palabra en latín que usa es el rite vocatus, el rito de vocación. Y ya vamos a estar hablando un poquito acerca de qué significa esto de las reglas vigentes o el rite vocatus. Y Lutero va a escribir en los concilios y la iglesia: uno solo debe ser ordenado,
y él solo debe permitírsele predicar, bautizar, absolver y administrar el sacramento. Todos los demás han de contentarse con él y dar su conformidad. Donde veas esto, tenlo por seguro de que allí está el pueblo de Dios, el santo pueblo cristiano. Entonces, ¿qué entendemos nosotros, por ejemplo, con esto de el rite vocatus, el rito de la vocación? El rito de la vocación lo componen tres cosas: la vocación, la examinación y el llamado. Entonces, no vale solamente con decir, yo tengo la vocación de servir a la iglesia. Esto es lo primero y es importante, pero no solamente basta con esto, sino también aquellos que han recibido esta vocación por Dios deben pasar por la examinación, que es el segundo paso. Y la examinación es esto de, bueno, ya luego de haber sido dado el visto bueno por el Consejo de la Iglesia, estas personas van al seminario a estudiar. Y durante este tiempo de estudios, vamos a decir así, el seminario va a recomendar o no al candidato. Hay otros casos de otras iglesias que la examinación es por medio de un coloquio. ¿Qué es un coloquio? Un coloquio es, vamos a decir así, una reunión donde están todo el cuerpo pastoral de la iglesia y le hacen preguntas teológicas al candidato que quiere ser parte de ese cuerpo pastoral y quiere recibir un llamado de esa iglesia en particular. Entonces, durante este tiempo y el tiempo de la examinación es un tiempo bastante arduo, pero también bastante bonito, donde uno va aprendiendo, el candidato va aprendiendo las verdades bíblicas y doctrinales para ser un pastor fiel al evangelio. Entonces, luego de que recibe, por ejemplo, la aprobación del seminario, ahora pasa a lo que es el llamado y la ordenación. La iglesia, habiendo recibido, vamos a decir así, una carta de referencial del candidato por parte del seminario, ahora corresponde a la iglesia llamar o no al candidato. La iglesia llama y tiene, vamos a decir así, el deber de llamar a pastores cuando es necesario, ¿ok? Entonces, y como les decía al principio, ya los llamados, aunque sí el llamado es de jurisdicción divina, es Dios mismo quien llama. Hoy por hoy Dios no llama directamente como hizo con los profetas y con los apóstoles, sino que llama de manera mediada por medio de su iglesia. Entonces, hay una referencia de la dogmática de Miller que quiero leerles, que dice: aunque todos somos sacerdotes, no por eso todos podemos y debemos predicar, enseñar o presidir, sino que el grupo, o sea, la iglesia, debe seleccionar, escoger a algunos en quienes confiamos este oficio, y le confían este oficio por causa también de su preparación. Y el que dirige no es sacerdote por razón de su oficio, pues todos lo somos, sino siervo de las demás personas. Entonces estamos para servir a las demás personas en lugar y por mandato y por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el pastor de los pastores. Entonces, este ha sido un oficio que también ha sido legado a los hombres. Lutero va a decir en su escrito de los concilios y la iglesia: es verdad que, que a este respecto el Espíritu Santo exceptuó a mujeres y niños y personas ineptas, y que solo eligió para esto a varones aptos, salvo en casos de emergencia. Cuando Lutero está aquí hablando de casos de emergencia, es, por ejemplo, el bautismo en casos de emergencia, que está muriéndose una persona, no hay posibilidad de que un pastor llegue, tanto hombre como mujer laico puede ejercer vamos a decir así, el sacramento de forma de emergencia, y lo mismo la confesión entre hermanos, como se lee en los diversos pasajes de la epístola de San Pablo. Aquí está hablando acerca de las pastorales, donde el apóstol incita a que un obispo debe ser apto para enseñar, piadoso, marido de una sola mujer,
y que una mujer no debe enseñar a la congregación. En 1 Corintios 14 va a decir esto: en fin, el obispo debe ser un hombre competente, elegido en base a su capacidad. Entonces, ¿qué significa cuando Lutero dice aquí en base a su capacidad? Bueno, lo que hemos estado hablando un poco acerca de, de la examinación. No se espera que un pastor sea un doctor en teología. Sí, a lo largo de su vida puede llegar a esto, pero se espera del pastor que no sea un neófito. Se espera del pastor que tenga conocimientos doctrinales, conocimientos por los cuales él pueda instruir, exhortar a sus miembros. Esto es algo serio, mis queridos hermanos. El oficio pastoral es algo de verdad serio y la iglesia también debe tomarlo con la seriedad que es. Por ejemplo, no cualquier persona puede llegar a ser presidente de un país o el director de Facebook o cosas así. Yo no puedo llegar, por ejemplo, a la Procter & Gamble y decir, bueno, yo hoy, porque tengo la vocación, he decidido que yo soy el director mundial de esta organización. No, tiene que haber una preparación, uno tiene que ir conociendo las diversas cosas, y lo mismo ocurre con el ministerio pastoral. Y Lutero también va a hacer vamos a decir así, todo un análisis de por qué hombres, por qué Dios escogió a hombres y exceptuó a mujeres y a niños. Y él va a estar hablando y él va a decir que es por el orden de creación. El hombre fue creado para ser el administrador de toda la creación de Dios. Y la mujer fue creada como la ayuda idónea de su marido. Y esto no es algo malo, mis queridos hermanos y hermanas, no es minimizar a la mujer, como muchas personas piensan. Ay, sí, entonces la mujer solamente es la ayuda idónea del hombre. Esto es algo muy bonito y que Dios nos muestra el rol natural que tiene cada una de las personas. Por ejemplo, el hombre no puede ser mamá. El hombre no puede gestar un bebé durante 9 meses en el vientre. No, eso lo hace la mujer. Porque genéticamente no estamos los hombres, no estamos diseñados para eso. Es como la mujer tampoco puede ser papá y no puede mostrar ese rol de padre a los hijos que tanto lo necesitan. Entonces, cada persona tiene su rol en esta vida y lo mismo ocurre en la iglesia. Cada persona tiene su rol en esta vida. Y es por eso, sabiendo Dios cómo el hombre se iba a poner en estos días con todo esto de la igualdad de género y que todos somos iguales y todo eso, por eso es que Dios nos dejó en su palabra, en 1 Corintios 12, esta distinción de que no todos somos iguales, pero todos somos importantes ante sus ojos. Todos los que componen la iglesia son importantes, pero no todos están llamados vamos a decir así, a enseñar o algún cargo público, pero sí están llamados a enseñar, por ejemplo, en la escuelita dominical o qué sé yo, o acompañar al pastor en una visita. Son cosas importantes y son cosas bonitas que forman parte de, vamos a decir así, de la vida de la iglesia y que nadie debe sentirse excluido. No, sino más bien deben sentirse partícipes de la iglesia. Eh, entonces, Lutero también va a seguir hablando y va a hablar en contra de la jerarquía. Entonces, él va, y no malentiendan esto, Lutero va a criticar la jerarquía romana, llamándola curia del diablo o demonios gritones, pero no es, o sea, vamos a decir así, no es porque él estaba totalmente en contra de esto. No, Lutero va a decir, bueno, la jerarquía es algo que es de institución humana y se ha creado para el buen orden. Lo que va a criticar Lutero de la curia romana, de la jerarquía romana, es que ellos alegan y se ponen a ellos como la iglesia. Ellos dicen, nosotros somos la iglesia. Y no, la iglesia son los santos de Cristo reunidos en torno a la palabra y el sacramento. Cuando Lutero quería reformar la iglesia, y leemos sus primeros escritos en cuanto a esto, él va a hablar
y va a hablar diciéndole reverencísimo Papa. Él le tenía una alta estima al Papa, y él decía que todos los demás, la curia que estaba alrededor del Papa, eran aquellos que lo estaban, vamos a decir así, aconsejando mal. Pero luego, ya vamos a ver en 1537, 1539, Lutero diciendo esto: por esto, así como son iglesias, son también apóstoles, evangelistas y profetas, a saber, son apóstoles, evangelistas y profetas del diablo, porque los verdaderos apóstoles, evangelistas y profetas predican la palabra de Dios y no en contra de ella. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Lutero aquí? Que la curia, vamos a decir así, le ponía más énfasis a la tradición o a las palabras de los hombres que a la palabra de Dios. Y no es que la tradición no sea importante. Ahorita vamos a ver que la tradición es importante para la iglesia, pero no está por encima de la palabra de Dios. Entonces, Lutero va a hablar, bueno, en realidad no, nuestra dogmática nos va a mostrar la relación que existe entre el ministerio cristiano o los ministros cristianos y los otros. Y por ejemplo, Miller va a decir, Lutero escribe sobre este punto, sobre la jerarquía: ni el Papa es mayor que los obispos, ni los obispos son mayores que los presbíteros, según derecho divino. Esto es una doctrina bíblica. Como los romanistas, así también los episcopales y otros grupos protestantes tienen esta tendencia romana de pervertir la doctrina bíblica acerca de la igualdad de los ministros de Cristo. Con respecto al término presbíteros y obispos, la Escritura no hace ninguna distinción, sino que los llama a todos por el mismo nombre. Ahora bien, esto quiere decir que todos los pastores son iguales ante los ojos de Dios, son sus ministros, pero por el buen orden de la iglesia, por ejemplo, y no es que nosotros tengamos esta jerarquía papal, pero por ejemplo, en nuestra iglesia evangélica luterana española tenemos a nuestro obispo, José Luis, que él es el obispo de toda la iglesia, él es el presidente de toda la iglesia. Y aunque nosotros, mi persona, Felipe, Antonio, que somos también pastores de la iglesia luterana española, somos iguales todos en nuestro oficio pastoral, de predicar, de enseñar el evangelio, de administrar los santos sacramentos. José Luis es el presidente de nuestra iglesia y nosotros nos debemos a nuestro obispo, como toda la iglesia se debe al obispo, en términos, vamos a decir así, de estos de jurisdicción humana. Pero todos los pastores estamos a la par y a los mismos ojos de Dios, pero por el buen orden, como ya les estoy diciendo, hay como una pequeña jerarquía. Hay alguien que debe presidir y decirnos, miren, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Por eso también la iglesia tiene su consejo, el consejo de la iglesia, que la iglesia en general se ha reunido y ha legado también autoridad a su consejo para tomar ciertas decisiones. Entonces, sigue Lutero hablando en contra de la jerarquía, y él va a decir, habiendo desaparecido los apóstoles, evangelistas y profetas, otros tuvieron que ocupar su lugar y tendrán que ocuparlo hasta el fin del mundo, pues la iglesia no termina mientras este mundo exista, y por lo tanto deben haber apóstoles, evangelistas y profetas, llámese como quieran o puedan, que promuevan la palabra y la obra de Dios, pues el Papa, con sus adherentes que persiguen la palabra de Dios y no ostentan declarar que es verídica, deben ser muy malos apóstoles, evangelistas y profetas, así como lo son el diablo y sus ángeles. Pero, ¿qué vengo a parar a esta gente infame e inmunda del Papa? Nuevamente digo, allá ellos, pero que no vuelvan otra vez, y están estos tres puntos suspensivos. Ahí Lutero no quiso terminar vamos a decir así, esta frase en contra del Papa y vamos a decir así, y su curia, pero nuevamente aquí hay vamos a decir así, una enseñanza que es bíblica y es doctrinal, porque hoy por hoy vemos que hay mucha gente o muchas denominaciones cristianas
que dicen, bueno, nosotros tenemos al apóstol fulanito, o el profeta Sutanejo ha profetizado tal cosa o cual cosa. Y vamos a decir, sí, el llamado apostólico y el llamado profético fue en un momento o en un punto de la historia donde Dios llamó a profetas, donde Dios llamó a apóstoles. Pero hoy Dios llama por medio de su iglesia a pastores. La era apostólica sigue bajo la enseñanza de los apóstoles, pero ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque también se nos enseña, la misma palabra de Dios se nos enseña los requisitos para ser apóstoles. El primero de ellos es tener un llamado directo de Jesús a seguirlo. El otro es haber caminado con nuestro Señor aquí en la tierra. Y el tercero es ser enviado por Dios mismo y sufrir el martirio. Entonces, por ejemplo, vemos que cuando se estaba escogiendo al sucesor de Judas, no cualquier persona podía ser el sucesor de Judas. Y cuando se escoge a Matías para ser sucesor de Judas, era porque Matías, vamos a decir así, la tradición lo considera como uno de los 70 que fue enviado por Jesús, pero Matías había estado con Jesús, había escuchado de la boca de Jesús la palabra de Dios, había visto su muerte y había sido también testigo de la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, el mismo apóstol Pablo también fue llamado directamente por Dios mismo. Él estuvo por 3 años en una isla, vamos a decir así, y se dice que estaba aprendiendo por el mismo Jesús. Pero también el apóstol San Pablo venía de esta gran escuela de Gamaliel, y él fue enviado por Dios mismo a ser el 13º apóstol y a sufrir el martirio por causa de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, el oficio pastoral es importante y Lutero va a decir, su persona no empeora ni mejora para ti la palabra, hablando acerca del ministro y el sacramento de Dios, pues no es suyo lo que hablan y hacen, sino que es de Cristo, tu Señor. Es el Espíritu Santo quien todo lo dice y todo lo hace, siempre que el ministro en su enseñar y actuar se atenga a la manera correcta. Pero esto es si la iglesia no debe ni puede tolerar los vicios públicos y notorios. Tú mismo, en cambio, confórmate y no te opongas, puesto que tú como individuo no puedes ser la comunidad entera o los santos del pueblo cristiano. Entonces, Lutero nos muestra que no es la persona de Isaac el que hace la palabra y los sacramentos, es la persona de Cristo. Pero Dios mismo, Cristo mismo dice, al que vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, porque estamos en persona de Cristo. Entonces el apóstol siempre va y le recomienda a su pupilo Timoteo que se ocupe de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, que se preocupe de la sana doctrina, porque Lutero el apóstol y Lutero y la iglesia va a decir, la doctrina es vida. Hay gente que rechaza y dice, ya tú vienes con tus prejuicios luteranos a venir a debatir conmigo la palabra de Dios. Pero no es solamente con mis prejuicios luteranos, no, es un debate doctrinal con la palabra de Dios en base también a lo que los padres, a lo que la iglesia ha interpretado. Entonces, por ejemplo, Augsburgo, la Confesión de Augsburgo, nos va a enseñar a cada uno de nosotros cómo debe ser un verdadero debate teológico. Y Augsburgo, la Confesión de Augsburgo nos va a decir primero la palabra de Dios y luego lo que la tradición dice. No es al revés, no es como hace la Iglesia Católica Romana, que primero pone la tradición y luego la palabra de Dios. La tradición es importante. Tenemos que ver cómo nuestros padres han interpretado a la luz de la Escritura ciertos textos, cómo Lutero ha interpretado ciertos textos, cómo Gerhard, como Chemnitz, grandes teólogos luteranos han interpretado ciertos textos, pero siempre la palabra de Dios va a estar por encima de todos, de la tradición. La palabra de Dios es la que va a normar toda la conducta de la iglesia, pero
somos la iglesia que pertenece a la iglesia de todos los tiempos y también necesitamos ver lo que la tradición nos dice a cada uno de nosotros. Hay cosas que la tradición ha hecho que van en contra de la palabra de Dios, eso se desecha. Hay cosas que la tradición ha hecho que van en conformidad con la palabra de Dios y eso se retiene. Entonces, es importante para la iglesia el ordenar pastores. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, ya para ir cerrando y finalizando esta parte, la semana que viene vamos a estar hablando un poquito acerca de si los pastores, porque estamos leyendo con Lutero los concilios y la iglesia y las marcas de la iglesia, y Lutero va a tener vamos a hacer así, un gran argumento sobre si los pastores pueden o no casarse, si los ministros de la iglesia pueden o no casarse. Spoiler, la respuesta es sí pueden casarse, pero vamos a ver por qué la iglesia romana dice no se pueden casar y vamos a ver la respuesta de Lutero en cuanto a esta falsa apreciación de Roma. Entonces, aquí para finalizar, tiene la imagen de nuestro hermano Antonio Suárez siendo ordenado como pastor de la Iglesia Luterana Española el pasado octubre en nuestra asamblea. Entonces, voy a detener la grabación